que el estudio nos habla del tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Yo quería hacer una breve introducción, recordando pues que en este momento tenemos tres categorías de falla cardíaca cuando nos referimos a la clasificación mediante la fracción de eyección que tenga el paciente, medida mediante resonancia magnética o mediante ecocardiograma. Y de esta manera podemos tener una fracción de eyección reducida cuando el paciente tiene menos del 40%, en rango intermedio cuando está entre 40 y 49%, y una fracción de eyección preservada en aquellos pacientes que tienen más de 50% de fracción de eyección. Tenemos muchos estudios que nos demuestran y que a lo largo de los años han ido evidenciando que muchas moléculas, entre ellas los IECAS, el sacubitril, valsartán, los beta bloqueadores, la espironolactona, entre otras, han disminuido la mortalidad y las hospitalizaciones por falla cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida. Entonces es un panorama ampliamente estudiado y del que tenemos mucha evidencia. Sin embargo, tenemos problemas a la hora de enfrentarnos a los pacientes con rango intermedio, y esto quizás porque hay pocos estudios en este sentido, quizás explicado porque solamente desde las guías del 2016 se habla de este rango intermedio, y en los pacientes con fracción de eyección preservada, que es de lo que vamos a hablar en esta charla, hay una evidencia limitada dada porque la mayoría de los estudios no han demostrado unos resultados sólidos en ese sentido. Y esta es la evidencia que tenemos hasta el momento en cuanto al tratamiento de los pacientes con fracción de eyección preservada. Empezamos con el estudio CHARM en el 2003 y finalizamos con el estudio Paragon en el 2019. Todos estos estudios trataron de comparar varias moléculas, algunas contra placebo y el último de ellos, el sacubitril valsartán contra el valsartán solo, y demostraron una reducción del riesgo del desenlace compuesto que buscaban, que en la mayoría de ellos eran mortalidad cardiovascular o mortalidad por todas las causas asociadas a hospitalizaciones por falla cardíaca. Pero todos estos estudios fallan en algo, y es que no son estadísticamente significativos, pues cruzan la unidad en el intervalo de confianza del 95%, y por esto los desenlaces o los resultados de estos estudios no los podemos utilizar de una forma concluyente para emplear estos medicamentos en nuestros pacientes. La diabetes y la enfermedad cardiovascular han ido de la mano desde hace mucho tiempo, y es así como a principios de este siglo se empezaron a evidenciar unos desenlaces cardiovasculares adversos en algunos pacientes que estaban utilizando estos hipoglicemiantes orales, sulfonilureas, triazolidinedionas e inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, y es por eso que en el 2008, perdón, la FDA toma la decisión de que a partir de ese momento se deberían realizar estudios de seguridad cardiovascular en las nuevas moléculas que se desarrollaran para los pacientes con diabetes. Y es de esta manera que se logra el descubrimiento de que los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1 podían tener unos beneficios cardiovasculares no adversos, sino benéficos en los pacientes con eh, falla cardíaca, sobre todo al disminuir la mortalidad, pero que también en la mayoría de estos estudios, sobre todo en el EMPA-REG y en el CANVAS, se demostró disminución por la mortalidad cardiovascular, lo que abrió la puerta a una serie de estudios en estos pacientes, en pacientes que tuvieran, perdón, falla cardíaca, y que quisiéramos usar estas moléculas para tratar de definir de una manera más exacta el beneficio de las mismas. Y eso se hizo teniendo en cuenta que el mecanismo de acción de estas moléculas beneficiaba o tenía ciertos efectos en el organismo que terminaban beneficiando al sistema cardiovascular. De esta manera tenemos los resultados de varios estudios, y vamos a empezar con los estudios realizados en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y es por eso que les presento acá el DAPA-HF y el EMPEROR Reduce, que demostraron
una disminución significativa de la mortalidad por todas las causas o la mortalidad cardiovascular combinada con la hospitalización por falla cardíaca, tanto cuando se evaluó la dapaglifosina contra placebo en el DAPA-HF como cuando se evaluó la empaglifosina contra placebo en el Emperor Reduce. Y es por eso que finalmente en las guías publicadas también ahorita en el Congreso Europeo, estos medicamentos entran como primera línea de tratamiento en los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Además de eso, hay otros estudios que se realizaron en pacientes con falla cardíaca y diabetes mellitus que tenían una descompensación de su falla cardíaca para tratar de definir si se beneficiaban del inicio reciente o el inicio durante la hospitalización de los inhibidores de SGLT2. En este estudio, precisamente el SOLOIS WHF, se evaluó la sotaglifosina y se evidenció que también había un beneficio o una reducción del riesgo de presentar el desenlace compuesto, también por mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca cuando se comparaba con placebo en aquellos pacientes que recibían la sotaglifosina. Y algo muy significativo de este estudio es que tuvo un porcentaje de aproximadamente 25% de pacientes con una fracción de eyección conservada, y en esos pacientes se conservó el beneficio de reducción del riesgo, lo que abrió las puertas a estos otros dos estudios que son el Emperor Preserve, que es precisamente el que vamos a hablar hoy, y el Deliver, que esperamos su publicación a principios del próximo año, y que evalúan el uso de inhibidores de la SGLT2 en pacientes con una fracción de eyección mayor al 40% y que ambos buscan un desenlace compuesto entre mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Entonces, el resumen de esta introducción es que tenemos pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida y fracción de eyección conservada, que el tratamiento de los pacientes con fracción de eyección reducida tiene una amplia evidencia, pero que tenemos limitaciones en cuanto al tratamiento con pacientes, con fracción de eyección conservada, que los ISGLT2 han demostrado desenlaces favorables en pacientes diabéticos con falla cardíaca, en pacientes con fracción de eyección reducida, y que eso abre la posibilidad a que quizás los pacientes con fracción de eyección conservada también se beneficien del uso de estas moléculas, y eso lo podemos ver con la evidencia del estudio SOLOIS WHF, como les acabo de mencionar. Y es por eso que se llevó a cabo el estudio Emperor Preserve, que es del que vamos a hablar a continuación. Los métodos del estudio son los siguientes. El estudio es un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, en el que se buscaba evaluar la eficacia y la seguridad de la empaglifosina contra placebo en pacientes que tuvieran falla cardíaca con fracción de eyección conservada con o sin diabetes. Los pacientes que se incluyeron en el estudio eran pacientes mayores de 18 años que tuvieran o no diabetes mellitus y que tuvieran una falla cardíaca crónica con una clase de la NIJA entre 2 y 4 y conservaran una tasa de filtración glomerular por encima de 20 mililitros por 1,77 metros cuadrados. Ellos tomaron un total de 5.988 pacientes que tenían esa fracción de eyección mayor del 40%, perdón, y los aleatorizaron uno a uno en dos grupos. Un grupo que recibía empaglifosina 10 miligramos una vez al día, más el cuidado estándar de los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, y un grupo que recibía placebo también una vez al día, y la terapia estándar para falla cardíaca. Tuvieron una media de seguimiento de 26 meses y buscaron evaluar estos desenlaces. Un desenlace primario compuesto por el tiempo a la aparición de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca, y dos secundarios, desenlaces secundarios. El primero de ellos, la primera y las hospitalizaciones por falla cardíaca o cualquier evento por hospitalización por falla cardíaca, y el segundo,
la tasa de disminución o de cambio en la tasa de filtración glomerular. El estudio se realizó en 622 centros en 22 países, con un porcentaje significativo de pacientes latinoamericanos de Argentina, Brasil y México, y Colombia también aportó un número significativo de pacientes. Acá en Medellín, la Clínica Las Américas fue la que aportó pacientes para el estudio. Los criterios de inclusión del estudio son los siguientes: hombres o mujeres mayores de 18 años, con excepción de Japón, en donde el punto de corte era 20 años. Los pacientes deberían tener un diagnóstico de falla cardíaca por lo menos 3 meses antes de la primera visita, en la cual se hacía la tamización de los mismos, y una clase de la NIJA 2 a 4, con una fracción de eyección mayor del 40%, que bien podía ser estimada por resonancia cardíaca o por ecocardiograma. Tener unos niveles de NT-proBNP mayores de 300 picogramos por mililitro si los pacientes no tenían fibrilación auricular, perdón, o mayores de 900 picogramos por mililitro si los pacientes tenían, además de la falla cardíaca, fibrilación auricular asociada. Debía demostrarse enfermedad cardíaca estructural u hospitalización por falla cardíaca en los 12 meses previos, y si los pacientes venían usando diuréticos, por lo menos tener estabilidad en ese uso de diuréticos desde una semana antes de la segunda visita en la cual se hacía la aleatorización, y un índice de masa corporal menor de 45 kilogramos por metro cuadrado. Los criterios de inclusión se resumen en enfermedades cardiovasculares, tratamiento de esas enfermedades cardiovasculares o condiciones cardiovasculares, y comorbilidades que pudieran aumentar la imprevisibilidad de los resultados, influenciar en el curso o seguridad del estudio, o poner en peligro la vida de los pacientes. El seguimiento que se hizo fue el siguiente. En la primera visita se hacía una tamización en la que se tomaban, como todas las mediciones del estudio, el ecocardiograma transtorácico, el NT-proBNP si el paciente no lo tenía, o si lo tenía previamente se tomaban pues como los datos de la historia clínica del paciente, y otra serie de mediciones que se les iban a realizar de manera periódica también a los pacientes. En la segunda visita se realizaba la aleatorización, y luego de eso se hacían unas revisiones periódicas aproximadamente cada mes, en las que podía ser por una visita presencial o por llamada telefónica, para evaluar el estado de salud de los pacientes y definir si se estaban tomando o no el medicamento o el placebo que se les había asignado. La interrupción se hacía cuando se concluía el estudio, o porque el paciente finalizara el tratamiento, bien fuera por desenlaces adversos o porque el paciente tomara la decisión de finalizar el tratamiento. Y se trataba que aquellos pacientes que decidían interrumpir o salirse del estudio, por lo menos, o interrumpir el tratamiento, se les hiciera una evaluación de finalización del tratamiento y un seguimiento al mes después de haberse retirado del tratamiento. Los desenlaces ya los habíamos mencionado: un desenlace primario, que era un compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por falla cardíaca, y dos desenlaces secundarios: el primero de ellos, las hospitalizaciones por falla cardíaca, y el segundo, la tasa o la pendiente de declinación de la tasa de filtración glomerular a través del tiempo. Y el análisis estadístico se hizo de la siguiente manera: un análisis por intención a tratar, mediante un análisis del tiempo hasta el evento. Se calculó que se debían presentar 841 eventos para lograr un poder del 90%, con un hazard ratio de 0.8 y un alfa de 0.05, calculando un porcentaje de 10% de pérdidas en el grupo de placebo. Con eso se calculó al principio que se debían reclutar 4.126 pacientes, pero que esto se podía extender hasta 6.000 pacientes, y luego se hizo un recálculo de la muestra en la que se definió que se debían reclutar por lo menos 5.750 pacientes. Los desenlaces secundarios fueron evaluados mediante un análisis jerárquico, que más adelante vamos a hablar de eso. Estos son los resultados del estudio. Entonces vamos a empezar con el flujograma. Se tamizaron inicialmente 11.583 pacientes
de los que tenían características que los hacían elegibles para el estudio, pero finalmente se aleatorizaron 5.988 pacientes, 2.997 se asignaron al grupo de empaglifosina y 2.991 se asignaron al grupo de placebo. Un paciente no inició el tratamiento en el grupo de empaglifosina y 2 pacientes no lo iniciaron en el grupo de placebo. Y se terminó descontinuando el tratamiento más o menos en el mismo porcentaje de pacientes por diferentes causas y no se pudo realizar el seguimiento completo en 84 pacientes en el grupo de empaglifosina y en 88 pacientes en el grupo de placebo. Se hizo un promedio de seguimiento de 26.2 meses y se logró conocer el estado vital de la mayoría de los pacientes que ingresaron al estudio. Como les había mencionado previamente, se hizo un análisis por intención a tratar en el que se incluyeron todos los pacientes que habían sido aleatorizados. Las características demográficas de los pacientes al inicio del estudio eran similares en todos los aspectos. Miren, podemos ver pues en esta tabla que no hubo diferencias en ninguna de las características clínicas que los investigadores evaluaron y hay un porcentaje significativo de pacientes latinoamericanos, como les había mencionado previamente, 25.3% en ambos grupos, tanto en el grupo de empaglifosina como en el grupo de placebo. Estos eran los medicamentos cardiovasculares que estaban tomando los pacientes al inicio del tratamiento y vemos que, al inicio del estudio, perdón, y vemos que son muy similares tanto en el grupo de empaglifosina como en el grupo de placebo. Llama la atención que muchos de los pacientes estaban tomando IECAS y beta bloqueadores, pero quizás esto por otras indicaciones cardiovasculares diferentes a la falla cardíaca. Vamos a hablar entonces del desenlace primario y encontramos que hubo una reducción del 21% en ese desenlace compuesto por disminución de la mortalidad cardiovascular más hospitalizaciones por falla cardíaca, que era estadísticamente significativo con un intervalo de confianza que iba desde 0.69 a 0.90. Cuando analizamos ese desenlace primario de una manera individual, nos encontramos con algo llamativo, y es que la muerte cardiovascular tuvo una reducción de apenas el 9% y que además de eso no fue estadísticamente significativo, pues vemos que el intervalo de confianza cruzaba la unidad, mientras que las hospitalizaciones o la primera hospitalización por falla cardíaca tuvo una reducción del 29% que fue estadísticamente significativo y como vamos a ver en la discusión creemos que esto fue lo que jalonó los resultados del estudio y que finalmente va a ser el beneficio que vamos a obtener en realidad con el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección preservada y el uso de empaglifosina. Luego, cuando tratamos de desglosar ese desenlace primario por subgrupos, nos encontramos con lo siguiente. El beneficio era más o menos similar en los pacientes diabéticos y no diabéticos y lo mismo en hombres que mujeres. Me llama la atención en otro de los desenlaces primarios analizados por subgrupos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de los pacientes. Y vemos que el mayor beneficio quizás se consiguió en aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección menor del 50%, pero que ese beneficio se seguía conservando y siendo estadísticamente significativo en el grupo de pacientes que cumplirían esa definición de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que serían aquellos con una fracción de eyección mayor del 50%. Luego, los desenlaces secundarios, tenemos también una disminución del 27% del riesgo de tener hospitalización por falla cardíaca en el grupo de empaglifosina y esta disminución fue estadísticamente significativa. Y en el segundo desenlace secundario, que fue la tasa de declinación o de caída de esa tasa de filtración glomerular, encontramos que si bien al principio los pacientes con empaglifosina tenían una disminución más rápida de esa tasa de filtración glomerular, hubo un punto en el que se cruzó la empaglifosina con el placebo y finalmente luego del seguimiento que se hizo en el estudio, los pacientes con empaglifosina tenían una menor disminución de la tasa de filtración glomerular
cuando se comparaban con el grupo de placebo, que era estadísticamente significativo, pues tampoco cruzaba la unidad de ese intervalo de confianza y tenía una P menor de 0.05. Otros desenlaces, muestro acá el desenlace neutro que tuvo la mortalidad por todas las causas y que tampoco era estadísticamente significativo. Y en cuanto a los desenlaces de seguridad, tenemos los eventos adversos serios, se presentaron más o menos en un mismo porcentaje de pacientes, incluso un poco menos en el grupo de pacientes con empaglifosina cuando los comparamos con placebo, y que la mayoría de los desenlaces estaban relacionados con hipotensión o hipotensión sintomática, que son desenlaces de esperar en aquellos pacientes que están tomando este grupo de medicamentos. Los desenlaces fuertes o graves, como podían ser las fracturas o las amputaciones de extremidades de miembros inferiores, se presentaron en un mismo porcentaje en ambos grupos y no se presentaron pues en un porcentaje tan alto de pacientes. Vamos a hablar ahora un poquitico de la discusión. Este es el resumen entonces de los desenlaces que nos presenta el estudio. Un desenlace primario en el que hubo una disminución del 21% del riesgo de presentar muerte cardiovascular u hospitalización por falla cardíaca, pero vemos cuando les mostré el desglosamiento de este desenlace primario que la mayoría de ellos era por hospitalización por falla cardíaca, y un beneficio del 27% en el riesgo de presentar hospitalización por falla cardíaca en el grupo de empaglifosina cuando lo comparamos con el grupo de placebo, y una menor disminución de la tasa de filtración glomerular de aquellos pacientes en el grupo de empaglifosina al final del tiempo de seguimiento del estudio. Entonces ese desenlace primario nos habla de mortalidad y hospitalizaciones, pero el estudio nos demuestra que en realidad lo que jalona esos resultados de ese desenlace primario es la disminución de las hospitalizaciones en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Sin embargo, a pesar de que no se disminuye de una forma clara la mortalidad, que tengamos una disminución de las hospitalizaciones en un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ya es algo significativo y nos puede hablar a favor del uso de esta molécula en nuestros pacientes. Con la fracción de eyección me llama la atención lo siguiente, y es lo que les mencionaba cuando les presenté este análisis por subgrupo del desenlace primario. Y es que el mayor beneficio del uso de la empaglifosina se ve en los pacientes que tenían una fracción de eyección reducida, pero que se seguía conservando de cierta manera en aquellos pacientes con fracción de eyección preservada, pero que casi que pegaban el palo, con un intervalo de confianza que va de 0.64 a 0.99, y que no se demostraba un beneficio, pues había cruce de la unidad en los pacientes que tenían una fracción de eyección mayor del 60%. Entonces, este es algo a tener en cuenta, y que me llama la atención que si estamos hablando de una fracción de eyección preservada y que sabemos que esa fracción de eyección preservada es mayor del 50%, ¿por qué los estudios siguen incluyendo pacientes con una fracción de eyección menor del 50%? Si ya sabemos que esos pacientes de rango intermedio, y que incluso esta nueva guía los define como con eh, fracción de eyección medianamente reducida y que se comportarían al final o cuando continúe el proceso de evolución natural de su enfermedad como pacientes con fracción de eyección reducida, sería bueno tener estudios que incluyan solamente pacientes con fracción de eyección mayor o igual al 50% para poder evaluar bien los desenlaces de estos pacientes con fracción de eyección preservada. El doctor James Amir, que no pudo asistir hoy a la presentación pues, que les estoy haciendo en este momento, me escribió ayer en la noche y me dijo que nos fijáramos en esta tabla 2 y que dejara abierta la discusión pues, con todos los expertos. Y él dice que si bien el desenlace primario es jalonado por esas hospitalizaciones en falla cardíaca, le llamaba la atención que la mayoría de las hospitalizaciones que se dan en falla cardíaca con fracción de eyección reducida son explicadas no tanto por la misma falla cardíaca, sino por otras hospitalizaciones por todas las causas. Entonces,
quería dejar abierta la discusión si este entusiasmo que tenemos con los resultados del estudio en realidad se vea de una forma manifiesta en la reducción de las hospitalizaciones por falla cardíaca o es en realidad dada por la disminución de las hospitalizaciones de los pacientes con fracción de eyección preservada, pero por sus comorbilidades. Cuando comparamos el Emperor con los otros estudios que les había mostrado al principio, que se han realizado hasta el momento eh, en cuanto al tratamiento de los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, vemos que tiene una reducción del riesgo mayor a todos los estudios que se habían publicado previamente y lo más significativo es que el intervalo de confianza no cruza la unidad, lo que nos dice que quizás este desenlace, o quizás no, lo que nos dice que este desenlace sí muestra un beneficio verdadero en los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, y es el boom de este momento que el tratamiento de estos pacientes quizás pueda empezar a tener un cambio y un medicamento o un grupo de medicamentos con lo que vamos a ver con los resultados del estudio del IBER, que nos va a tener un beneficio claro apoyado por la evidencia científica. Hay una publicación de Perspective de Circulation hecha también la semana pasada que realizaron los mismos investigadores del estudio Emperor, que muchos de ellos, estos cuatro, también hacían, perdón, estos dos primeros, el doctor Milton Baker y el doctor Faiz Sanad, hacían parte también del estudio Paragon. Y ellos trataron de comparar los desenlaces de ese estudio Paragon, pero con los estudios del Emperor Preserve, pero tratando de conservar la fracción de eyección de los pacientes del estudio Paragon, que era mayor de 42,5%, mayor de 45% en realidad, y muestran un beneficio sostenido de los resultados del Emperor cuando los comparamos cabeza a cabeza con los desenlaces del estudio Paragon-HF, lo que le daría un poquito más de evidencia o de fortaleza a los resultados de este estudio Emperor Present. Y por último, quería mencionar algo que nos propone la doctora Clara, que nos acompaña hoy en la charla, en la editorial que publicó en la CIAC la semana pasada, en la que ella nos propone que quizás nos encontramos ante dos mecanismos diferentes de enfermedad en cuanto a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida y la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que quizás en la primera sea más por una activación neurohumoral y en la segunda sea dada por el cambio de la energía metabólica o el sustrato metabólico que utiliza el corazón, la demanda y la utilización de ese oxígeno por el corazón y el metabolismo o el uso del sodio y del potasio dentro de los riñones, y quizás por eso estos medicamentos, los inhibidores de la SGLT2, podrían llegar o mostraron el beneficio en los pacientes con fracción de eyección preservada, cosa que no hicieron aquellos medicamentos que impactaban en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las conclusiones finalmente, entonces yo creo que nos estamos enfrentando al primer estudio que nos muestra de una manera sólida y clara la posibilidad de disminución de un desenlace duro en los pacientes con fracción de eyección preservada, que si bien es jalonado por las hospitalizaciones en estos pacientes, que representan hasta el 60% de las causas de hospitalización de los mismos, si logramos disminuir ese porcentaje, vamos a estar impactando de una manera significativa en el desenlace o en la evolución natural de esta enfermedad. Entonces resultados alentadores y que nos abren la puerta a quizás la realización de otros estudios diseñados quizás solamente con pacientes con fracción de eyección por encima del 50%, para ver si se conservan los resultados o en realidad estos eran jalonados por los pacientes con una fracción de eyección en rango intermedio. Les agradezco mucho y estoy atento
a la discusión, y espero que todos los que nos acompañan nos puedan aportar muchísimo a la discusión de este artículo tan llamativo publicado en el Congreso Europeo. Muchas gracias. Miguel, excelente inauguración a tus presentaciones durante tu residencia de clubes de revista. Se abre la discusión, tenemos un grupo de profesores, de colegas, cardiólogos, internistas, médicos generales, extraordinario. El doctor Amarillo tiene la mano levantada. Doctor Amarillo, puede perfectamente utilizar el micrófono, está a su disposición. Adelante, doctor Amarillo. No sé, tenías la mano levantada. El doctor Sergio Fuentes, tienes el micrófono a disposición. Adelante, Sergio. Todo lo que tienen que hacer es... Perdón. Adelante, Sergio. Adelante, Sergio, te oímos. Hola, profe Jaramillo, buenas noches a todo el auditorio. Mucho gusto, Sergio Fuentes, cardiólogo de la ciudad de Bogotá. Felicitaciones por la presentación. Me parece que, digamos, como lo vienen mencionando previamente muchos, digamos, autoridades nacionales e internacionales, esta ha sido la serendipia del siglo XXI en insuficiencia cardíaca, y me parece que digamos, abrir las puertas para empezar a seguir desglosando y a seguir descubriendo todos los beneficios que tienen los ISGLT2 en falla cardíaca con fracción de eyección preservada es algo muy relevante. A pesar de que algo que nos llamaba la atención a muchos cardiólogos que discutimos, digamos, los resultados de este estudio es que precisamente se estaba jalonando el resultado primario pues a favor de hospitalizaciones, como se resaltó mucho durante la exposición. Yo sí quiero resaltar algo muy importante, y es que las hospitalizaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada está condicionada no solamente por su falla cardíaca, sino por sus comorbilidades. De hecho, a mí algo que me llama poderosamente la atención y que va a ser motivo de discusión en próximos, digamos, estudios que se van a hacer, es cómo se benefician los pacientes con la terapia ISGLT2 asociado, pues, digamos, a las otras terapias modificadoras de enfermedad en falla cardíaca. Yo sí quisiera ver, por ejemplo, qué va a pasar con el tiempo con la asociación de pronto de sacubitril/valsartán. Ya sabemos, digamos, que hay hipótesis, se han generado hipótesis en otro estudio a raíz del Paragon, como para tratar de dilucidar un poquito el beneficio de estos medicamentos, pero indiscutiblemente los resultados de este estudio son fabulosos y extraordinarios porque nos abren hipótesis y nos dan certezas acerca del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sí me gustaría, digamos, ver con el tiempo qué otros beneficios encontramos con terapia beta bloqueadora, con terapia ARNI, y cómo la asociación de este medicamento, pues digamos, jalona un poquito más a favor la mortalidad en los pacientes, en el subgrupo de estos pacientes, ¿no? Que es lo que esperamos con ansia los cardiólogos que trabajamos en falla cardíaca. Doctor Fuentes, muchísimas gracias por sus aportes. El doctor Edison tiene la mano también alzada. Dispone del micrófono, Edison, adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Felicitar a Miguel por la excelente presentación. Pues yo quería, pues por un lado, obviamente, este es un estudio que nos llena de motivación de alguna forma, decirlo así, porque pues al menos ya es un primer resultado positivo en una enfermedad en la que hemos tenido tantos reveses en los diferentes estudios. Pero también es muy importante, pues además de lo que ya mencionaba el doctor, de la parte de las hospitalizaciones, yo quisiera que Miguel nos mostrara la diapositiva de lo de los subgrupos, donde vemos, y eso se ha visto en otros estudios, como por un lado lo que ya Miguel hizo hincapié de la fracción de eyección, pero también vemos que en ese análisis de subgrupos, cuando se mira a los pacientes que estaban con antialdosterónico, los que tenían el antialdosterónico no tuvieron ese efecto. Obviamente esto es un análisis de subgrupos y eso da para hipótesis, pero hay que tener en cuenta lo que ya se había visto en el TopCat, por ejemplo, y la discusión entre los países de América y Rusia con respecto a las diferencias de resultados. Y digamos que esto también le daría un pie a lo que se viene haciendo con la finerenona y que podría ser justamente también un medicamento adicional que se podría tener en estos pacientes, pero que sí es curioso que los pacientes que venían con antialdosterónico no tuvieron como el efecto que sí se vio en pacientes que no lo tenían. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edison.
tiene la mano levantada el doctor Jairo Rendón y seguramente nos está acompañando la doctora Clara Saldarriaga, que muy gentilmente nos acompañan esta noche. Adelante, doctora Clara y doctor Jairo. Profe, soy yo, usurpé la identidad de Jairo acá en el computador. Muy bien, bienvenida, Clarita. Bueno, no, buenas noches para todos. Respecto a la duda de si es porque los pacientes son moderadamente reducidos o preservados por la fracción de eyección, pues hay que recordar que el promedio de la fracción de eyección de los pacientes en este estudio fue 52.4% y que solamente dos terceras partes de los pacientes tenían más del 50% de la fracción de eyección. Entonces, yo no creo que el beneficio esté explicado por esos pacientes moderadamente reducidos, porque definitivamente no fueron un porcentaje mayoritario en el estudio. Ahora, el grupo que a mí sí me parece bastante interesante es el de esos pacientes que tienen más de 60% de fracción de eyección, porque hay una publicación posterior donde se analizan los beneficios de la droga en pacientes entre 40 y 50, 50 y 60 y más de 60, y definitivamente en esos que tienen más de 60 no hay un beneficio del medicamento. Ese es un grupo aparte que los estudios actuales que están investigando terapias en falla preservada, como los estudios con finerenona, los han limitado a un porcentaje muy pequeño del estudio porque parecen tener un comportamiento diferente. Yo creo que aquí la pregunta grande es ¿por qué funcionan? ¿Cuál es la explicación real de su mecanismo de acción? Que es quizá como el eslabón que le hace falta a toda esta cadena de resultados de estos fármacos. No sé si ustedes sabían que esta enfermedad tiene un gran problema y es que casi no hay modelos animales. Hay muy poquitos modelos animales que reproducen lo que pasa en la insuficiencia cardíaca con función preservada. Y como yo les decía, hay un modelo muy bonito en unos ratoncitos que los alimentan desde que tienen 3 meses con una dieta alta en grasas, y después de 13 meses de alimentarlos así, les inyectan cortisol intraperitoneal y los pacientes y estos ratoncitos, desarrollan insuficiencia cardíaca con función preservada. Es de los poquitos modelos animales que han logrado reproducir esta enfermedad. Y en este estudio ellos demostraron que cuando a estos pacientes los alimentan con puros cuerpos cetónicos, pues desaparecen muchos de los cambios de la insuficiencia cardíaca con función preservada en el corazón. Entonces parece ser que la teoría metabólica es realmente como uno de los puntos fuertes de por qué estas drogas funcionan. Y también recuerden que estas drogas bloquean el intercambiador sodio-hidrógeno y el aumento de sodio intracelular se correlaciona con el aumento de calcio intracelular y son dos fenómenos fisiopatológicos que están íntimamente relacionados con la aparición de la enfermedad. Entonces yo creo que aquí hay un blanco terapéutico muy interesante y hay un estudio que también se está haciendo que se llama el EMPAVISION, donde a estos pacientes que reciben la droga les hacen muchos exámenes, les hacen resonancia, les hacen prueba cardiopulmonar, les hacen pruebas para ver el metabolismo miocárdico, que probablemente nos van a dar como las respuestas de por qué funciona este medicamento en estos pacientes. Y bueno, yo creo que hay que esperar el DELIVER. Sería muy interesante si el DELIVER con dapagliflozina mostrara que disminuye la mortalidad y también las hospitalizaciones, o si probablemente solo van a cambiar también las hospitalizaciones, que como muy bien dijo Miguel, es un desenlace muy importante en los pacientes que tienen esta enfermedad. Muchísimas gracias. No sé si el doctor Fuentes quiere hacer algún comentario a lo que acaba de decir la doctora Clara o tiene alguna pregunta para ella. Perdón, Bueno. de acuerdo con lo que mencionaba la doctora Clara, pues digamos que también esa es otra duda que tenemos y es el dilucidar el mecanismo de acción, y ese es otro interrogante pues que en la práctica todavía seguimos teniendo, ¿no? Perfecto. Doctor Narváez, ¿usted tiene algunas preguntas en el chat? ¿Quiere hacerlas de voz o quiere que las leamos? Tiene el micrófono disponible, doctor Narváez. Bueno, si quieres yo hablo con un poco de pena, pues entre toda esta gente tan prestigiosa en la cardiología. Sí tengo como unas dudas en cuanto a, o que le llaman a uno la atención al ver el estudio, pero desde un punto de vista epidemiológico. Y es que cuando uno mira los estudios previos, el porcentaje de pérdidas no fue tan significativo como se vio en este estudio. Y es que de 5.000 pacientes, que un 20% en ambos grupos lo haya descontinuado,
llama la atención de por qué lo habrán descontinuado, o es que están tan bien que no lo necesitaban y por eso no se lo tomaban, o porque simplemente no lo querían continuar. Eh, entonces eso le deja a uno como esa hipótesis, ¿por qué tan alto número de pacientes lo suspendió? Y si bien vimos que los efectos adversos no fueron significativos entre ambos grupos. Y lo segundo es que cuando uno calcula el índice de fragilidad del estudio, se dice que hay 40 desenlaces que se tienen que tener en el grupo de la intervención para que la intervención deje de ser estadísticamente significativa. Si bien es cierto, en un análisis de intención a tratar, lo que se busca es darle pragmatismo, darle que esto pase en la vida real, porque los clientes no se lo van a tomar en muchos casos, eh, pero sí queda uno con la duda de si ese 20% de pacientes que no recibió el medicamento, que lo dejó de tomar, así sí se supo qué pasó, qué habrá pasado, por qué no lo siguieron tomando y si eso pudo haber afectado en los resultados del estudio. Muchas gracias, Alejandro. No sé si tengas alguna respuesta, Miguel, o los demás participantes. Doctora Pues Clarita, sí, sí, adelante. yo le quería contestar que la tasa de descontinuación en el grupo placebo también fue 20%, o sea, fue similar entre los dos grupos, que yo creo que ese es el punto importante ahí a analizar. Uno empieza a preocuparse cuando ve, por ejemplo, que el grupo de tratamiento tiene una tasa de abandono de la terapia que es muchísimo mayor que el grupo placebo, pero aquí fue similar. Entonces, yo no creo que esa sea una limitante. Eso siempre pasa en los ensayos clínicos por muchas razones. A veces la gente no se quiere tomar la terapia. Lo importante es que no sea diferente al grupo placebo. Miguel, yo creo que tú estuviste tratando de hablar con el doctor Díaz, que fue uno de los investigadores. ¿Él te hizo algún comentario? ¿Tenía alguna pregunta que quería que se discutiera en esta reunión? Pues sí, lo que le conté esta mañana. De pronto también sumándole algo a lo que acaba de decir la doctora Clara, como planteaban el seguimiento de los pacientes, así el paciente abandonara el estudio o abandonara el tratamiento, porque en realidad el porcentaje alto, lo que hace porcentaje del 20% del abandono del tratamiento, a los pacientes al final se les hacía también una cita de evaluación, o sea, ni siquiera una cita, 2 citas de evaluación en las que se trataba de seguir pues como la toma de, o sea, que allí no estuvieran tomando el medicamento, se les hacía el seguimiento con los exámenes de laboratorio y creo que eso también puede ser algo como ahí positivo para el estudio. En cuanto a lo que usted me pregunta, profe, el doctor James Amir, si él me escribió anoche y si que les quiero leer lo que él me dijo para que de pronto lo discutamos acá con todos ustedes que tienen pues muchísima más experiencia en este sentido. Y él me dice que aunque todos estamos entusiasmados por los resultados, que si somos objetivos, lo único que se demostró fue disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca. Él dice que este desenlace se considera muy importante en falla reducida, pero en falla cardíaca preservada, en cambio las hospitalizaciones solo por falla cardíaca solo representan un porcentaje bajo de los ingresos y que la mayoría del porcentaje de esos ingresos eran explicados por la carga de comorbilidad de estos pacientes. Él quería que nos fijáramos como en la tabla 2 del estudio, que es esta que yo les pongo acá, y que tratáramos de identificar si en realidad eso sí eran por hospitalizaciones por falla cardíaca o las hospitalizaciones se presentaban más por hospitalizaciones por otra causa. Entonces no sé si de pronto la doctora Clara o alguno otro de los asistentes nos quiera opinar al respecto sobre esto que nos propone el doctor Díaz. Sí, claro que sí. Definitivamente las hospitalizaciones por todas las causas es lo que vemos en estos pacientes por descompensación de las comorbilidades. Sin embargo, mira que aquí no se observó una diferencia importante y es que yo creo que aquí hay como un cambio en la visión. Siempre se había pensado que esta era una enfermedad que era solamente la suma de un montón de comorbilidades y que el éxito era manejar las comorbilidades. Yo creo que este estudio nos lleva a pensar de una manera diferente y a mostrarnos que estos pacientes también se hospitalizan por una razón distinta a las comorbilidades, que son las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y que esta droga le apunta específicamente a esas hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
Mira, por ejemplo, los análisis que hay, por ejemplo, del efecto en el cambio de la función renal de estos pacientes. Definitivamente el efecto en protección renal que se observó en este estudio no es el mismo que se vio en el Emperor Reduce, donde sí había de una manera consistente una reducción en la velocidad con la que los pacientes perdían la tasa de filtración y presentaban los eventos renales. En este estudio, al contrario, no se observó que fuera diferente al placebo en evitar los eventos renales. Entonces esa es otra de las discusiones que plantea este estudio, que parece ser que el beneficio no es porque la droga controle las comorbilidades, como la enfermedad renal y la diabetes, sino que sí pareciera tener un efecto cardiovascular puro en esa patología. Muchas gracias, Clarita. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? El doctor Senior, adelante, Juan Manuel. Bueno, buenas noches. Yo tengo varias anotaciones al respecto del estudio. Pues el entusiasmo que tenemos con la publicación de este estudio es bastante grande, pero siguiendo la discusión que plantea el doctor James Amir Díaz, me parece bastante interesante porque no nos podemos dejar llevar por el entusiasmo, ¿cierto? ¿Por qué el entusiasmo? Porque es la primera intervención que demuestra impactar algún desenlace en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Miguel ya mostró todos los estudios previos que habían tratado de hacer intervenciones y obtener algún resultado positivo y no habían podido. Acuérdense que también ahí está el PEP-CHF, está el DIC Trial, que también tenía un porcentaje de pacientes que habían metido tratando de mirar los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Está uno de los Sócrates que era con Vericigual y tampoco apareció absolutamente nada. Entonces todos los otros estudios no habían mostrado ningún beneficio. El Charm Preserve se peló, el iPreserve se pelaron, todos quedaron pegando el palo y nunca pudimos tener un medicamento que impactara algún desenlace. Ahora viene este y nos muestra que impacta un desenlace combinado, que es muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla, que en gracia y discusión es el mismo desenlace que habían tratado de impactar los otros, ¿cierto? Cuando nos vamos a la letra menuda, encontramos hay cosas que preocupan y que por eso generan bastante incertidumbre. Una de las cosas la acabaron de mencionar, la tasa de suspensión de medicamento en más del 20%, 23.1 y 23.4. Y uno no se explica por qué dándole placebo a un paciente la quinta parte suspendan. Eso se ha visto en otros estudios, sí, se ha visto, pero cuando uno tiene una tasa de abandono tan grande, hay que tener mucha precaución en los resultados. Y sobre todo porque aquí lo que se impacta no es mortalidad, porque si impactara mortalidad, pues uno estaría mucho más tranquilo. Es un desenlace con mucho menos sesgos que solamente la hospitalización, la disminución de la tasa de hospitalizaciones. En falla cardíaca con fracción de eyección preservada hay otra cosa que ya mencionaron que me gustaría resaltar, y es que cuando uno ve las cortes, mira las causas de mortalidad, son muy diferentes a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Más del 70% de los reducidos se mueren de causa cardiovascular, mientras que menos del 50% de la preservada tienen esa causa. Entonces, es muy difícil impactar mortalidad cardiovascular cuando es no la forma más frecuente de morirse de esos pacientes, y tiene que ver básicamente con las comorbilidades. Pasa lo mismo con la hospitalización. La hospitalización por falla la reduce, pero la hospitalización total no. Entonces ahí tiene uno que empezar a preguntarse por qué yo reduzco hospitalizaciones por falla, pero cuando voy a la tasa total, en los resultados del estudio no impacta la tasa de hospitalización por cualquier causa. Y lo otro es que muestra, si quiere, la tabla 12 de Miguel. Una de las causas que mirábamos ahora y estábamos discutiendo era, miren ustedes, cuando uno ve el número de eventos en el desenlace compuesto, son 415 en la empaglifosina y 511 en el placebo. Cuando uno se va a ver en muerte de alguna causa, encuentra 422 eventos en uno y 427 eventos en otro. Entonces, generalmente cuando uno dice, cuando yo parto el desenlace primario, pues me quedo con un número de eventos que no me permite demostrar diferencias, pero aquí en muerte de alguna causa, el número de eventos luce muy similar.
Entonces, miren ustedes que la proporción es 14,1, 14,3 y no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces uno dice, bueno, no impacta muerte cardiovascular, aunque cuando usted ve en los números sí hay una tendencia que sea menos en la empaglifosina, pero en muerte total no. Y solamente tenemos hospitalizaciones por falla. Y si uno se va a las cortes de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, también se da cuenta que el menor porcentaje de hospitalizaciones son por falla cardíaca en los pacientes con preservada. La mayor tasa de hospitalizaciones se ven por otras causas. Entonces uno dice, bueno, estamos impactando, pero una pequeña proporción. Todavía nos falta mucho, nos falta explicar muchas cosas. Por lo que el entusiasmo inicial, pues yo creo que hay que moderarlo, decir que por lo menos impactamos un desenlace combinado, que es una probabilidad de que este medicamento sirva, pero que necesitamos más estudios que nos demuestren y nos disminuyen la incertidumbre con respecto a sus resultados, que me parece bastante importante. Y creo que es incluso la razón por la cual en las recientes guías de la Sociedad Europea no lo incluyeron en el manejo, pues muchos estaban diciendo que ya las guías estaban desactualizadas porque apareció este estudio. Yo creo que fueron muy prudentes y es lo que uno hace en las guías de práctica clínica, espera que la evidencia se sedimente para poderla meter. Lo del índice de fragilidad también es interesante, pero creo que el índice de fragilidad no se puede analizar en forma aislada, ¿cierto? Porque el índice de fragilidad puede depender mucho del tamaño de la muestra, del número de eventos. Si uno tiene un tamaño de muestra grande, puede que el índice de fragilidad le dé muy grande y uno crea que el estudio sea robusto. Pero en poblaciones o en estudios con un número más pequeño, puede que el índice de fragilidad no sea tan grande y el estudio sí sea robusto, y también depende de la diferencia del riesgo basal. Otra cosa que me parece interesante que he visto mucho después de que se hizo la presentación, si quieres muestra la tabla del análisis de subgrupos, que yo siempre les insisto, es que esta tabla no es para establecer diferencias entre los grupos. Esta tabla es simple y llanamente para mirar la consistencia del estudio. Si yo tengo que el estudio me dio que la glifosina es mejor, entonces todos mis estimativos están hasta a la izquierda y digo, es consistente el resultado del estudio. Aquí no tengo estimativos al lado de la derecha, pero no es para decir que sea mejor en los NIHA2 que en los 3-4, que sea mejor en fracción de eyección menor del 50 o mayor del 60, porque muchos de los expertos se han dado a decir que todo esto está jalonado porque eso sirve en pacientes con fracción de eyección levemente reducida y no en el resto del grupo de pacientes. Y cuando uno ve los estimativos, todos están por debajo del 1. El intervalo de confianza, obviamente, en el último grupo sobrepasa el 1, pero es que yo ahí tengo 132 eventos nomás en un grupo y 145 en el otro. Entonces ya las diferencias empiezan a ser mucho menores, tengo menos tasa de eventos, o sea, para demostrar diferencias no va a ser fácil. Entonces yo de esta tabla no puedo analizar qué es mejor en un subgrupo o en otro, qué pasó aquí, si en el isquémico o en el no isquémico, sino que esto demuestra la consistencia que tiene el estudio en sus resultados. Entonces, es un muy buen estudio, es un estudio que es el primero que nos da luces al respecto, pero que tiene mucha tela por cortar todavía, y que creo que esa tela por cortar nos la va a dar el siguiente estudio, si es que se demuestra efecto de grupo, que sería fenomenal que haya efecto de grupo para uno reducir la incertidumbre que le producen todas estas cosas que acabamos de comentar. Juan, muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario a lo dicho por Juan. El doctor Amarillo, que no pudo participar de viva voz, nos dice lo siguiente. Hay una gráfica en el apéndice suplementario, figura S2, que muestra el desenlace primario en relación a la región, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia. En Latinoamérica, el desenlace primario no fue estadísticamente significativo, 0.87, con un intervalo de 0.67-1.13. La pregunta es, ¿se pueden extrapolar los resultados a nuestra población? No sé qué... Adelante. Profe, yo contesto ahí. Es que estos análisis de subgrupos realmente están influenciados por el tamaño de la muestra, pues el número de pacientes que hacían parte de cada subgrupo, y definitivamente no son para sacar conclusiones, simplemente son para generar hipótesis. Entonces, esto no quiere decir que la evidencia no aplique a los pacientes que ingresaron al estudio de Latinoamérica.
Perfecto, Clarita. Muchísimas gracias, doctor Amarillo. ¿Queda tranquilo con la respuesta de la doctora Clarita? Yo no sé si ustedes se acuerdan del estudio Conticarelor con el estudio Plato. También hubo una discusión con respecto al origen de los pacientes y que en los americanos el efecto no era igual y que se veía era con los pacientes por fuera. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Clara. Es lo mismo que el análisis de subgrupos. Uno no puede hacer análisis de subgrupos porque solamente esto le da la consistencia al estudio. Si uno empieza a buscar diferencias, y este es otro subgrupo, que si es de Latinoamérica o que si no es de Latinoamérica, nos quedamos con muchos menos pacientes y es muy difícil demostrar diferencias. Entonces tendría que ser un desenlace subgrupo preespecificado. Lo segundo es que tenga una teoría detrás que lo respalde, o sea, yo porque creo que en Latinoamérica van a responder menos que en otro sitio. Es lo segundo. Y lo tercero es hacer estratificación por esa origen. Lo que se hace en estos estudios es que se estratifica es por centros. Los diferentes centros tienen una estratificación en la aleatorización, pero no por países ni por regiones geográficas. Entonces no está estratificado. El análisis que haga es un análisis puramente exploratorio para poder mirar qué pasa con algún subgrupo específico en el cual yo tenga interés. El ticagrelor le dieron palo mucho tiempo por lo que pasaba con los americanos, y el análisis ya como una corte del estudio, lo único que encontró que el riesgo era diferente porque en los Estados Unidos utilizaban dosis más altas de aspirina de sostenimiento que en el resto del mundo, y por eso el warning en la caja del ticagrelor decía que no se debía usar con dosis bajas de aspirina, o sea, 100 miligramos. Aquí pues debemos esperar a los análisis siguientes a ver si hay alguna hipótesis que se pueda generar con alguno de los subgrupos, específicamente con estos de la fracción de eyección basal. Juan y Clarita, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Ha sido una discusión extraordinaria. No sé, Miguel, si quieres hacer alguna redondear para finalizar la reunión. No, profe, simplemente agradecerle a todos por la discusión tan interesante que acabamos de llevar a cabo, y pues esperemos, yo creo que los resultados, cómo nos va con los pacientes y los resultados obviamente del deliver, como han dicho los profes, para ver si es un efecto de clase o simplemente de la empaglifosina. Muchas gracias a todos por la participación, profe. A ti, Miguel, y felicitaciones. Compañeros, muchas gracias a todos por acompañarnos. Una buena noche, síganse cuidando y bueno, los esperamos en las próximas sesiones del Club de Revista de la sección de Cardiología de la Universidad de Antioquia. Una buena noche.